Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos, queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y esto es Lámpara para mis pasos. Hoy, viernes octavo del tiempo ordinario, el Evangelio nos enseña sobre la oración con fe. A partir de ello, quisiera compartirles 3 enseñanzas. 1. La maldición de la higuera. El Evangelio nos narra que después que la muchedumbre lo hubo aclamado, entró Jesús en Jerusalén, en el templo, lo estuvo observando todo y como era ya tarde se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salió de Betania sintió hambre, vio de lejos una higuera con hojas y se acercó para ver si encontraba algo. Al llegar, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces les dijo: «Nunca jamás coma nadie de ti». Los discípulos lo oyeron. Jesús, queridos hermanos, ha entrado triunfalmente a Jerusalén, contempla el templo y se va a Betania. Al día siguiente, de camino a Jerusalén, maldice esta higuera con hojas, al no encontrar fruto en ella. Las hojas de la higuera dan señal de fruto al Maestro. Sus hojas pretenden tener fruto a pesar que no es tiempo de higos. Con ello, Jesús manifiesta su rechazo a quienes dan apariencia de tener frutos por sus hojas, pero en realidad no lo tienen. Somos sinceros con Dios y con los demás, viviendo nuestra fe, esperanza y caridad. Damos la apariencia de tener hojas, pero no frutos. 2. La purificación del templo. El Evangelio nos indica que cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo, se puso a echar a los que traficaban allí, volcando las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas. Y no consentía a nadie transportar objetos por el templo. Y los instruía diciendo: «¿No está escrito: mi casa se llama casa de oración para todos los pueblos? Ustedes, en cambio, la han convertido en cueva de bandidos». Se enteraron los sumos sacerdotes y los letrados, y como le tenían miedo porque todo el mundo estaba asombrado de su enseñanza, buscaban una manera de acabar con él. Cuando atardeció, salieron de la ciudad. Jesús, queridos hermanos, purifica el templo no solo porque el patio de oración de los gentiles es usado como lugar de mercado, sino además por las prácticas deshonestas e injustas que realizaban los cambistas y los vendedores. De esta manera, Jesús nos enseña que el templo es un lugar para acoger a los que desean orar y adorar a Dios, y no una cueva de bandidos, es decir, un lugar para esconder a los que pecan activamente sin deseo de conversión. ¿Somos conscientes de la sacralidad de la Iglesia como lugar sagrado de oración? Oramos y adoramos a Dios con un corazón arrepentido que desea la conversión. 3. El poder de la oración. Finalmente, el Evangelio nos señala que a la mañana siguiente, al pasar, vieron la higuera seca de raíz. Pedro cayó en la cuenta y dijo a Jesús: «Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado». Jesús contestó: «Tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno dice a este monte: quítate de ahí y tírate al mar, no con dudas, sino con fe en que sucederá lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean que se la han concedido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también su Padre del cielo les perdone sus culpas». Al día siguiente, queridos hermanos, Pedro se percata que la higuera que maldijo Jesús se ha secado. Jesús les revela como enseñanza de la higuera que solo una vida de fe sincera es capaz de producir frutos de buenas obras. El secreto para producir frutos es la confianza en Dios.
así nuestros problemas sean tan grandes como un monte. Y también el perdón a los enemigos, que nos alcanza el perdón de las culpas. Esa es la verdadera fe, la que impulsa a la caridad y al perdón de las culpas para alcanzar la misericordia de Dios. ¿Confiamos sin dudar en Dios, incluso en nuestras grandes dificultades? Nuestra fe nos abre a la caridad, a perdonar al prójimo para así alcanzar la misericordia de Dios. Pidamos al buen Dios, por intercesión de nuestra Madre la Virgen María y de San José, nos conceda estas 3 gracias. 1. Que siendo sinceros con Dios y con los demás, viviendo nuestra fe, esperanza y caridad, no demos la apariencia de tener hojas, pero no frutos. 2. Que siendo conscientes de la sacralidad de la Iglesia como lugar sagrado de oración, oremos y adoremos a Dios con un corazón arrepentido que desea la conversión. Y 3. Que confiando sin dudar en Dios, incluso en nuestras grandes dificultades, nuestra fe nos abra a la caridad, a perdonar al prójimo, para así alcanzar la misericordia de Dios. Muchas gracias por su sintonía, queridos hermanos. Hasta aquí conmigo en esta meditación de la palabra. Soy el Padre Ángel Gabriel y esto fue Lámpara para mis pasos. Que Dios nos bendiga a todos.